Teherán a raíz de los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras en la capital y sus alrededores. La ofensiva, que dejó estas imágenes, fue ejecutada durante la madrugada, dejó un saldo de 4 víctimas fatales. En pleno desarrollo de la operación Epic Fury, el tablero mundial acaba de saltar por los aires. Lo que empezó como una campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán ya rompió todas las fronteras de contención y amenaza con arrastrar al planeta entero a un abismo logístico. Hay misiles balísticos cruzando los cielos de Medio Oriente, la marina iraní está siendo enviada al fondo del océano barco por barco y las flotas de la OTAN están encendiendo sus radares de combate. Pero hoy vamos a hacer una pausa táctica, vamos a dejar el conteo de bajas y los cráteres en los búnkeres, porque en el siglo XXI las guerras a gran escala no se ganan solo destruyendo tanques o derribando aviones, se ganan cortando la yugular de los recursos del adversario, asfixiando naciones enteras hasta que no puedan mover un escuadrón ni un pelotón porque no tienen combustible. Y el epicentro de esa asfixia tiene nombre y apellido, el estrecho Hormuz. Un paso de agua de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, con canales navegables de 3 kilómetros en cada dirección, un embudo perfecto. Por ahí transita más del 20% del petróleo mundial y casi el 20% del comercio global de gas natural licuado. Es la arteria principal del corazón industrial del mundo. Si cerrás Hormuz, el mundo se apaga. Hoy ese estrecho está cerrado, y quiero ser claro, no porque Irán haya bloqueado el paso físicamente. La marina iraní ya no tiene ese poder, está cerrado por el terror, con drones kamikaze cayendo del cielo, misiles rasando las olas, minas flotando a la deriva y submarinos americanos cazando en las profundidades. Ninguna empresa mete un superpetrolero en esa zona. Son monstruos de acero cargados con millones de barriles de material inflamable. Ningún capitán navega hacia el infierno, es un bloqueo creado por el miedo y es más efectivo que cualquier bloqueo tradicional. Y acá entran los datos duros. ¿Cuántos días de petróleo le quedan al mundo? La Agencia Internacional de Energía obliga a las potencias mundiales a mantener reservas estratégicas equivalentes a 90 días de importaciones netas. 90 días, 3 meses. Ese es el reloj de arena que acaba de darse vuelta. Cada hora que Hormuz sigue cerrado, el mundo pierde millones de barriles que no pueden reemplazar. Pero el tablero no castiga a todos por igual. Mientras unas potencias entran en pánico, otras observan desde lejos, intocables, volviéndose más ricas gracias a la destrucción ajena. Hoy vamos a ver quiénes ganan y quiénes caen en la trampa mortal de esta guerra. Si hay un país con su alto mando en alerta máxima en este momento, es China. El gigante asiático es el verdadero rey geopolítico de esta guerra, y hay un factor táctico devastador que ocurrió en las últimas horas que lo cambia todo. Estados Unidos e Israel no se limitaron a bombardear bases de misiles, fueron directo a la yugular estructural de Irán, lanzando ataques de alta precisión contra sus principales refinerías y terminales de exportación, reduciéndolas a escombros en llamas. El objetivo era doble. Primero, sin refinerías, las propias fuerzas armadas iraníes se quedan sin combustible, sus tanques no avanzan, sus lanzadores móviles quedan varadas en el desierto. Pero el segundo objetivo iba dirigido al otro lado del mundo. Casi el 90% del petróleo que Irán exportaba llegaba a un solo cliente, China. Más de 1 millón de barriles diarios de crudo barato fluyendo hacia puertos chinos. Al destruir las terminales iraníes, Washington le acaba de cortar a Beijing su principal fuente de energía subsidiada de un solo golpe. Y eso es apenas el comienzo de la pesadilla. China construyó la armada más grande del mundo en números de cascos, tiene portaaviones y cazas furtivos, pero tiene un talón de Aquiles letal, no produce suficiente energía en su propio suelo. Casi el 46% del crudo que sale del estrecho Hormuz tiene como destino final los puertos chinos. La mitad de la sangre que necesita el país para funcionar cruza por ese pasillo en llamas. Piensen en lo que esto significa militarmente. Un solo caza J-20 quema miles de litros de combustible de aviación en una patrulla. Sus bombarderos H-6 y su flota de destructores Type 055 necesita reabastecimiento constante. Si le cortás el grifo del Golfo y le destruís el suministro iraní, sus planes sobre Taiwán o el mar de China meridional se evaporan. Un ejército gigante sin combustible es una montaña inútil de acero. Los generales en Beijing llevan décadas preparándose para esto. Sus reservas estratégicas le dan aproximadamente 90 días de autonomía, 90 días antes de que sus aviones tengan que quedarse en tierra y sus fábricas de municiones se apaguen. Si Hormuz sigue cerrado pasado ese límite, China podría verse forzada a abandonar su neutralidad y desplegar su armada al Golfo para escoltar sus petroleros con órdenes de abrir fuego. Si destructores chinos navegan con radares de tiro encendidos en medio del fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán, estaríamos a un solo misil de la Tercera Guerra Mundial. Mientras los admirantes chinos miran cómo cae la arena en su reloj de 90 días, en el Kremlin están brindando. Rusia es el ganador indiscutido en las sombras. No arriesgó un solo avión, no perdió un buque, pero está absorbiendo todos los beneficios financieros del caos.
El crudo ruso no atraviesa el estrecho Hormuz. Sus exportaciones usan rompehielos nucleares en el Ártico, o más importante, una red de oleoductos terrestres que cruzan miles de kilómetros de tundra siberiana y terminan directamente en China. Con Medio Oriente en llamas y los petroleros sin moverse, el pánico eleva los precios del petróleo en la estratosfera, y Rusia, que extrae millones de barriles lejos de las bombas americanas, vende ese crudo a precio de guerra. Para Moscú, ese dinero va directo al complejo militar e industrial, se convierten en tanques, en misiles hipersónicos Kinjal, en drones de ataque y en salarios para sostener su maquinaria de guerra en Europa. Mientras Estados Unidos gasta millones en misiles de crucero para destruir a Irán, indirectamente le está financiando el presupuesto de defensa a Putin. Pero el dinero es el premio consuelo, el trofeo real es el control que acaba de ganar sobre China. El dragón asiático está desesperado, sin el crudo barato iraní y con el reloj de arena corriendo, ¿a quién le rogará energía? A la única superpotencia con frontera terrestre directa y tubería segura, Rusia. Putin ahora puede exigirle a Xi Jinping lo que quiera: tecnología satelital, microchips de grado militar, apoyo incondicional para sus campañas. China no puede decir que no. Si se resiste, Putin cierra las válvulas siberianas y en 3 meses el ejército chino se queda a oscuras. Así gana Rusia la guerra geopolítica más grande de la década sin disparar un tiro. Ahora la pregunta que paraliza a muchos analistas: ¿cómo tuvo el Pentágono la audacia de lanzar un ataque que cerraría Hormuz y colapsaría la economía global? La respuesta es simple y aterradora. Estados Unidos apretó el gatillo porque ellos son virtualmente inmortales en este aspecto. Décadas atrás, un escenario como el de hoy habría sido un suicidio estratégico. En el pasado, el poderío americano dependía del crudo de Medio Oriente. Un bloqueo prolongado habría generado crisis interna y colapso operativo del Pentágono. Pero la revolución del fracking y la explotación de cuencas como el Permian en Texas lo convirtió en el mayor productor de petróleo del planeta. Hoy, apenas el 2% de la energía que consume la maquinaria americana proviene de esa zona de conflicto. El impacto de Hormuz cerrado es prácticamente nulo para la supervivencia, y además de su producción gigantesca, tiene la reserva estratégica más grande del mundo, en cavernas de sal en Texas y en Luisiana, listas para inundar su propio mercado en minutos. A nivel militar, esta inmunidad le da una libertad de maniobra inigualable. Sus portaaviones de propulsión nuclear, clase Nimitz y Ford, pueden navegar más de 20 años sin repostar propulsión. Sus cazas F-35 y bombarderos furtivos vuelan con combustible extraído, refinado y transportado desde suelo americano sin depender de ningún emirato árabe. Acá se entiende la maestría táctica del ataque a las refinerías iraníes. Destruyeron la capacidad petrolera en enemigos sabiendo que a ellos no les faltaría una sola gota. Es un jaque mate logístico y el caos los beneficia económicamente. Las compañías petroleras estadounidenses registran ganancias obscenas vendiendo su crudo y gas licuado a una Europa desesperada a precios de guerra. El mensaje al mundo es de dominación pura. Ellos son los dueños de las llaves del océano. Ellos deciden cuándo fluye la energía y cuándo se detiene. Finalmente, Europa. A primera vista los números parecen tranquilizadores. Un porcentaje menor del crudo de Hormuz va a puertos europeos. Alemania importa menos del 1% de su petróleo físico desde esa zona. Parecería que pueden mirar el conflicto en pantallas desde sus bases, pero eso es una trampa mortal. La primera vulnerabilidad crítica es el combustible militar. Casi el 30% del suministro global de jet fuel para reactores tiene su origen o su ruta de paso por el Golfo Pérsico. Los Eurofighter Type 1 alemanes y los Rafale franceses devoran este combustible a toneladas. Sin suministro, las fuerzas aéreas de la OTAN tendrían que racionar horas de vuelo, cediendo control del cielo en el peor momento histórico posible. La segunda vulnerabilidad, el golpe de gracia, es el gas natural. Tras la voladura del Nord Stream y el corte del gas ruso, Europa sobrevive colgada de un salvavidas, el gas natural licuado de Qatar, traído en buques metaneros. El problema no tiene solución. Ese gas qatarí vital tiene que cruzar lentamente por el estrecho Hormuz, bajo la sombra de los drones iraníes. Si esos barcos se detienen, la industria armamentística alemana colapsa. Europa necesita hornos a máxima temperatura y cantidades bestiales de energía para forjar cañones de tanques Leopard, ensamblar vehículos de combate y fabricar proyectiles de artillería para la OTAN. Sin el gas de Hormuz, la fábrica de armas de Europa entra en paro cardíaco. Es por eso que Francia no firmó papeles de condena diplomática. En París entendieron que el reloj de 90 días empezó a correr y que su seguridad nacional estaba en juego. La orden de movilizar el portaaviones nuclear Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo Oriental es una declaración de intenciones de máximo nivel. Francia es la única potencia militar europea con arsenal nuclear independiente y capacidad real de proyectar fuerza letal en océanos lejanos. Al mover su grupo de ataque naval, París está dando un ultimátum. Las arterias de energía de Europa son intocables y están dispuestos a usar fuego real para abrir el estrecho. Europa sabe que el invierno siempre llega y es por eso que tiene sus barcos en posición de tiro.
Lo que tienen que llevarse de este análisis es que la operación Epic Fury dejó de ser un intercambio de misiles en Medio Oriente. Lo que estamos presenciando es el uso de los recursos globales como el arma de destrucción masiva capaz de doblegar imperios. China, con la soga al cuello de 90 días, asfixiada tras la destrucción de las refinerías de su socio secreto. Rusia, lucrando con el caos, convirtiendo a Beijing en un vasallo independiente de sus tuberías siberianas. Estados Unidos, intocable, que se dio el lujo de incendiar el corazón logístico de sus enemigos porque su maquinaria de guerra está blindada por un mar de petróleo propio. Y Europa, amenazada de muerte, enviando su poderío nuclear al Mediterráneo porque su supervivencia industrial no se negocia. La próxima vez que vean imágenes de explosiones o barcos ardiendo en el Golfo, recuerden esto: la verdadera guerra no es sobre cuántos soldados mueren en la arena, es sobre quién controla la válvula de combustible que decide qué país amanece vivo y cuál colapsa al día siguiente. Y ahora les dejo unas preguntas para que respondan en la caja de los comentarios. ¿Creen que China tomará la decisión suicida de mandar su flota a enfrentarse a la marina americana en el Golfo para salvar su petróleo? ¿O agacharán la cabeza y le rogarán a Putin que les salve con sus oleoductos? ¿Y Estados Unidos limpiará el estrecho a tiempo para salvar Europa o dejará que el bloqueo continúe para hundir a China a cualquier costo? Déjenme su análisis en los comentarios, destrocen el botón de like y suscríbanse para no perderse mis próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.